Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La noche que lo cambió todo empezó como cualquier otro sábado de octubre de 2019. Yo tenía 17 años, cursaba el penúltimo año en la preparatoria Millbrook y trabajaba medio tiempo en el supermercado local para reunir dinero y comprarme un auto. Mi vida era bastante rutinaria. Escuela, trabajo y pasar el rato con mis amigos los fines de semana. Sin embargo, ese sábado en particular, nuestro tranquilo pueblo estaba lleno de emoción, porque un carnaval itinerante se había instalado en el viejo estacionamiento detrás del abandonado edificio de Sears. Estos carnavales siempre traían una energía especial. Las luces parpadeantes, los gritos que salían de las atracciones, el inconfundible olor a algodón de azúcar y palomitas que parecía impregnarlo todo. Había planeado asistir con mis 3 mejores amigos: Ashley, mi vecina que vivía a 2 casas de la mía; Kevin, de mi clase de matemáticas; y Tyler, a quien conocía desde la primaria. Entre los 4 habíamos juntado dinero con nuestras propinas y mesadas, y por una vez, nuestros padres accedieron a dejarnos salir hasta medianoche. Cuando llegamos, alrededor de las 8 de la noche, el lugar estaba a reventar. Las familias con niños pequeños ya se retiraban, pero los adolescentes y adultos jóvenes apenas comenzaban a animarse. El ambiente era eléctrico. Los trabajadores del carnaval gritaban instrucciones por encima del ruido de las atracciones. Los niños chillaban de emoción y el constante zumbido de los generadores llenaba el aire. Durante la primera hora, nos subimos a todos los juegos. Intentamos ganar peluches en los puestos y básicamente nos comportamos como los adolescentes despreocupados que éramos. Ashley insistía en dejar la casa del terror para el final, porque quería armarse de valor antes de entrar. Kevin, en cambio, presumía que nada lograba asustarlo, mientras Tyler se mostraba emocionado, aunque intentaba mantener una actitud relajada. La atracción era una enorme estructura negra que ocupaba casi una cuarta parte del terreno del carnaval. Del interior salía una niebla artificial y de vez en cuando se escuchaban gritos grabados que resonaban entre las paredes. Había una fila de unas 20 personas esperando para entrar, y la expectativa crecía con cada grupo que desaparecía en la oscuridad. Cuando por fin llegó nuestro turno, el encargado de los boletos, un tipo flacucho con varios tatuajes y algunos dientes ausentes, nos dio el típico discurso: prohibido tocar a los actores, manténganse juntos y sigan el camino marcado. Tenía una voz ronca que hacía que todo sonara más siniestro de lo que probablemente era. La entrada estaba diseñada para desorientarte desde el primer momento. Un pasillo angosto pintado completamente de negro, con luces estroboscópicas que parpadeaban de manera impredecible. Ashley me tomó del brazo de inmediato y sentí como sus uñas se hundían en la tela de mi chaqueta. Nos agrupamos bien juntos, Tyler al frente por ser el más alto, yo justo detrás, Ashley a mi lado y Kevin cerrando el grupo, soltando chistes nerviosos para disimular su inquietud. Las primeras habitaciones eran lo típico de una casa embrujada: telarañas falsas, esqueletos mecánicos que saltaban de repente, sonidos de lobos aullando y puertas chirriantes. Saltábamos y gritábamos en sincronía, para después reírnos de nosotros mismos, sintiéndonos bastante seguros. Pero a medida que avanzábamos más profundo, algo empezó a cambiar. El ambiente se volvió distinto, más real, más perturbador. Las decoraciones eran más elaboradas,
las escenas más creíbles y los sustos más psicológicos que físicos. En una sala, un actor vestido como mayordomo victoriano seguía a los grupos sin decir palabra, observando con unos ojos tan intensos que parecía leer cada movimiento. En otra, una niña con un vestido blanco recitaba canciones infantiles en voz baja, lo suficiente para oírla, pero al mirarla directamente, desaparecía entre las sombras. La temperatura descendía con cada habitación y el aire se volvía más denso, casi opresivo. Lo más inquietante era cómo los actores parecían analizar a cada uno de nosotros. Quién se asustaba más, quién fingía valentía, quién disfrutaba del miedo. Fue hacia la séptima u octava sala cuando noté algo extraño. El recorrido no coincidía con la forma que había visto desde afuera. Ya llevábamos más de 20 minutos caminando, girando por pasillos que deberían habernos hecho regresar al inicio, pero cada vez aparecían habitaciones nuevas. Ashley fue la primera en mencionarlo, susurrando que estaba empezando a perder la noción de hacia dónde íbamos. También nos dimos cuenta de que hacía rato no veíamos a ningún otro grupo, lo cual era raro, considerando la cantidad de gente que había al principio. Los actores se comportaban de forma más agresiva ahora. Ya no se limitaban a asustarnos, sino que nos seguían de una habitación a otra, con movimientos erráticos y casi amenazantes. Había un hombre con un delantal manchado de sangre que aparecía detrás de nosotros una y otra vez, sin importar lo rápido que camináramos. Cuando Tyler intentó bromear con él, el actor solo lo observó fijamente, sin decir nada. Ese silencio resultaba mucho más perturbador que cualquier grito. La siguiente sala parecía sacada de una pesadilla médica. Era como un quirófano salido del infierno. Las paredes cubiertas con utensilios médicos viejos, camillas con bultos humanos bajo las sábanas y un olor penetrante a desinfectante mezclado con algo metálico, como sangre seca, flotando en el aire. La luz parpadeaba sin ritmo, proyectando sombras distorsionadas que hacían que todo se viera aún más macabro. Estábamos a la mitad de la habitación cuando una figura se levantó detrás de una de las camillas. Era un hombre alto, vestido con uniforme quirúrgico y una mascarilla que le cubría casi todo el rostro, excepto los ojos. Y fueron precisamente sus ojos lo primero que me impactó. Demasiado brillantes, demasiado fijos y clavados directamente en Ashley. A diferencia de los demás actores, que interactuaban con todos, este individuo parecía concentrarse solo en ella. Avanzó lentamente hacia nuestro grupo, pero no con la teatralidad típica de un espectáculo de terror. En lugar de hacer un susto o decir una frase ensayada, se acercó a Ashley y extendió una mano, como si quisiera que ella la tomara. Ashley se echó hacia atrás, riéndose nerviosa, creyendo que era parte del acto. Entonces, él habló, y su voz, grave, calmada y sorprendentemente serena, contrastó con el caos del lugar. «Necesito que vengas conmigo», dijo. «Hubo una emergencia. Tenemos que evacuar esta sección de inmediato». Su tono era tan convincente, tan controlado que por un momento todos dudamos. Sin embargo, había algo en su mirada, una intensidad demasiado real que me puso la piel de gallina. Nos miramos entre nosotros, confundidos. Algo no encajaba. Los demás actores eran exagerados, gritaban o gesticulaban con dramatismo. Este hombre no, parecía auténtico. Ashley dio otro paso atrás, tropezando con Kevin, y le respondió: «No, gracias, estamos bien». Pero el sujeto no retrocedió, como hacían los otros intérpretes cuando alguien se negaba a participar. Por el contrario, se movió hacia adelante, colocándose entre ella y nosotros. «Lo digo en serio», insistió con voz más apremiante. «Hay un problema con el sistema eléctrico. Debo sacarte por la salida de emergencia». Señaló una puerta que hasta entonces ninguno había notado.
Estaba pintada del mismo negro que las paredes, con un pequeño letrero luminoso apenas visible. De pronto, una sensación de alarma me recorrió el cuerpo. Kevin dio un paso al frente y dijo con firmeza: «Tranquilo, amigo, vamos a seguir el recorrido normal». Pero el hombre lo ignoró completamente, sin apartar la mirada de Ashley. Entonces, sin previo aviso, le tomó la muñeca. No con brusquedad, pero sí con la fuerza suficiente como para que no pudiera soltarse fácilmente. «Vamos», dijo en un tono que pretendía ser tranquilizador. «Tus amigos pueden salir después». En ese instante, Ashley cambió por completo. Dejó de reírse y empezó a forcejear, su voz subiendo de tono. «Suéltame». El miedo en su rostro borró cualquier duda que pudiéramos tener. El hombre apretó más su agarre y comenzó a tirar de ella hacia la puerta, murmurando algo sobre que solo tardaría un minuto. Tyler y Kevin reaccionaron de inmediato, interponiéndose, pero él levantó la mano libre, intentando mantenerlos a distancia. Todo sucedía tan rápido que apenas teníamos tiempo de pensar. Yo solo sabía que aquello no era parte del espectáculo. Los actores anteriores nos habían asustado, sí, pero siempre dentro de los límites del juego. Esto, en cambio, se sentía peligroso. Ashley gritó con todas sus fuerzas: «¡Ayuda! Esto no es parte del show». Su voz atravesó el ruido ambiente, los efectos de sonido y los gritos pregrabados. Fue en ese momento cuando todo encajó. Aquel hombre no era un actor. Su desesperación, la manera en que ignoraba todo lo demás y su empeño en llevarse a Ashley, todo era demasiado real. Tyler se lanzó primero, sujetándole el brazo con el que sostenía a Ashley. «Suéltala», gritó, y de pronto estábamos forcejeando los tres contra él en medio de la sala. Era mucho más fuerte de lo que aparentaba, y por unos segundos parecía que realmente podría arrastrarla hasta la puerta. Ashley chillaba sin parar, y empecé a escuchar pasos y voces acercándose desde otros sectores del recorrido. Kevin agarró uno de los instrumentos médicos falsos que colgaban de la pared y comenzó a golpear al hombre, mientras yo rodeaba la cintura de Ashley y tiraba con todas mis fuerzas hacia atrás. En medio del forcejeo, la mascarilla del desconocido se deslizó y pude ver su cara. Tendría unos 30 y tantos años, con barba de varios días y una mirada salvaje, completamente desequilibrada. Entonces se oyeron pasos apresurados. El personal del carnaval corría hacia nosotros. El hombre también lo notó. De pronto soltó a Ashley, giró hacia la puerta de emergencia y escapó por ella, desapareciendo antes de que pudiéramos reaccionar. Ashley se desplomó sobre mí, temblando y llorando, mientras Tyler y Kevin permanecían paralizados, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Segundos después, irrumpieron dos empleados del carnaval, una mujer con camiseta del staff y un guardia de seguridad con linterna en mano. Nos miraron horrorizados y comenzaron a bombardearnos con preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Están bien? ¿Alguien los lastimó? Cuando les explicamos lo sucedido, sus rostros cambiaron por completo. La mujer tomó su radio y comenzó a hablar con voz urgente, pidiendo cerrar la atracción y buscar a un intruso. El guardia nos escoltó hasta la salida principal, pasando junto a las filas de personas que esperaban entrar, ajenas a lo que acababa de pasar dentro. Lo que ocurrió después fue como una escena sacada de una serie policial. Los encargados del carnaval cerraron de inmediato la casa del terror y llamaron a la policía. Mientras esperábamos a los agentes, la gerente, una mujer corpulenta llamada Janet, que parecía conocer hasta el más mínimo detalle de la operación, empezó a hacer llamadas frenéticamente y a revisar listas de personal. En cuestión de minutos confirmó lo que ya sospechábamos. Ningún empleado debía estar en esa sección del recorrido a esa hora. Todos los actores estaban contabilizados
y habían recibido instrucciones muy precisas sobre sus papeles y los límites de su actuación. Además, la puerta de emergencia por la que aquel hombre intentó llevarse a Ashley debía permanecer cerrada desde adentro, excepto en caso de una emergencia real. Janet nos explicó que era evidente que alguien había planeado aquello. El uniforme quirúrgico y la mascarilla no eran simples accesorios tomados al azar. Formaban parte del vestuario de reserva, guardado en un tráiler detrás de la atracción. Revisando las grabaciones de seguridad de esa noche, se descubrió que alrededor de las 7 de la tarde, aproximadamente una hora antes de que nosotros llegáramos, un hombre con ropa normal había entrado por una puerta de servicio. Las imágenes mostraban cómo deambulaba por las zonas del personal, tomando uno de los disfraces y familiarizándose con el interior del edificio, antes de posicionarse en la sala donde lo encontramos. Cuando la policía llegó, unos 15 minutos después, nos separaron para tomar declaraciones detalladas. Uno de los oficiales nos dijo que incidentes como ese eran más frecuentes de lo que la gente imaginaba. Comentó que ciertos depredadores aprovechaban lugares donde podían mezclarse fácilmente, en entornos donde la confusión y el miedo eran parte del espectáculo. Buscarían momentos en los que las víctimas estuvieran vulnerables y los demás asumieran que todo era parte del show. Registraron todo el recinto del carnaval, pero nunca encontraron al hombre. La puerta de emergencia conducía a una zona boscosa detrás del estacionamiento, un lugar perfecto para desaparecer en la oscuridad. Ashley fue llevada al hospital para una revisión, debido a los moretones que le habían quedado en la muñeca. Sus padres presentaron una denuncia formal, aunque el agresor jamás fue identificado ni capturado. A la mañana siguiente, el carnaval desmontó todo y abandonó el pueblo, acortando lo que originalmente sería una estadía de una semana. Todo el suceso quedó grabado en mi mente como una sombra persistente. A veces, cuando leo noticias sobre casos similares, no puedo evitar revivir esa noche. Lo que más me aterra no es que un desconocido intentara secuestrar a mi amiga. Lo verdaderamente escalofriante fue lo meticuloso que había sido. Había estudiado el lugar, planeado cada paso y encontrado la manera perfecta de aprovechar las expectativas del público, la confusión, la oscuridad, el miedo fingido. Si Ashley no hubiera gritado en el momento exacto, o si hubiéramos confiado aunque fuera un poco más en su historia sobre una evacuación, el desenlace habría sido completamente distinto. Aquella noche entendimos algo que jamás olvidaremos. La casa del terror debía provocar sustos falsos, pero lo que encontramos allí fue un horror muy real, mucho más espantoso que cualquier actor podría representar. Historia 2. Mi trabajo como guardia de seguridad en carnavales itinerantes por todo el Medio Oeste me llevó hasta Columbus aquel mes de agosto, y lo que ocurrió allí todavía me persigue en las noches. Después de 6 años en este oficio, tras haber dejado el ejército, ya me había acostumbrado a la rutina: separar adolescentes ebrios, encontrar niños perdidos, evitar peleas entre vendedores. El sueldo no era gran cosa, pero me mantenía en movimiento, y eso encajaba perfectamente con mi naturaleza inquieta. Tenía 28 años, estaba soltero y prefería 1000 veces una vida nómada a quedar atrapado en un cubículo de oficina. Esa semana nos habíamos instalado en el recinto ferial del condado de Franklin. El ambiente estaba cargado de energía veraniega. Las familias entraban por las puertas con una mezcla de emoción y nostalgia. Los niños, con las manos pegajosas por el algodón de azúcar, tiraban de sus padres para ir a las atracciones. Los trabajadores del carnaval se veían contentos, cada uno cumpliendo con sus funciones, como piezas de un engranaje que ya conocía bien. Después de tantos años, yo sabía los nombres de casi todos los vendedores habituales, sus manías, sus límites territoriales y esas reglas no escritas que mantenían la paz entre todos. Entre ellos,
Los Henderson eran, sin duda, las personas más amables de todo el circuito. Harold era un gigante bonachón, con manos curtidas que podían tallar las figuras de madera más delicadas. Su esposa, Marge, confeccionaba colchas tan hermosas que merecían estar exhibidas en un museo. Llevaban casi 15 años siguiendo la ruta del carnaval, siempre montando su pequeño puesto en el mismo sitio, la tercera fila del pasillo principal, justo entre el juego de lanzar aros y el puesto de pastelitos fritos. Su tráiler era una vieja corriente de aire plateada, convertida en taller ambulante, con compartimientos diminutos donde guardaban todas sus herramientas. Harold pasaba horas tallando caballos y trenecitos de madera, concentrado como un relojero. Sus dedos gruesos se movían con una precisión sorprendente. A su lado, Marge cosía pacientemente sus colchas, tarareando viejos cantos religiosos. Eran como los abuelos del carnaval. Siempre tenían una cafetera encendida y ofrecían tazas humeantes a quien se acercara. A los guardias, además, nos regalaban pequeños adornos de madera a escondidas, con una sonrisa cómplice. El problema comenzó la noche del martes, durante mis rondas habituales antes del cierre. Un grupo de vendedores nuevos, 3 muchachos de poco más de 20 años, había montado su puesto 2 ferias atrás. Vendían aparatos electrónicos baratos y bolsos falsificados de marcas conocidas. El líder del grupo era Brandon, un tipo arrogante con el cabello decolorado y los brazos cubiertos de tatuajes que parecían hechos en un garaje. Sus amigos, Jake y Tommy, eran los típicos secuaces. Reían sus bromas, lo imitaban en todo y se comportaban como matones cuando él estaba presente. Desde su llegada, se la pasaban desafiando las reglas, mantenían su puesto abierto más allá del horario, ponían la música a todo volumen y ocupaban más espacio del que habían pagado. Aquella noche, los encontré discutiendo acaloradamente con Harold cerca del almacén de equipos, detrás de los juegos. Desde lejos, vi a Brandon gesticulando con agresividad, apuntándole el dedo al pecho del viejo, mientras Harold se mantenía firme, aunque se notaba que contenía la rabia. Cuando me acerqué, escuché a Brandon acusarlo de haber robado unos cables eléctricos y de quedarse con un lugar privilegiado que, según él, debía pertenecer a los nuevos vendedores. La confrontación duró apenas 10 minutos, pero me dejó un mal presentimiento. Harold, con voz serena, insistía en que no habían tomado nada y recordaba que llevaban años en ese mismo sitio sin conflictos con nadie. Brandon no le creía y se volvía cada vez más provocador, burlándose de él y diciéndole que era un viejo que debía aprender su lugar. Marge salió de su tráiler, seguramente alertada por los gritos, e intentó calmar el ambiente ofreciéndose a ayudar a buscar lo que faltaba. Pero Brandon solo se burló de ella, soltando un comentario repugnante sobre la abuela metida donde no la llaman. Fue entonces cuando intervine, usando mi tono más autoritario. Les ordené a todos volver a sus zonas y dejar cualquier reclamo para la mañana siguiente, cuando el gerente pudiera mediar. Brandon me lanzó una mirada desafiante, como si quisiera seguir discutiendo, pero al final se contuvo y se alejó murmurando: «Esto no ha terminado». Harold me dio las gracias en voz baja, aunque sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Marge se aferraba a su brazo, y ambos se veían tan alterados que sentí un nudo en el estómago. La mañana del miércoles trajo consigo un silencio extraño, de esos que te ponen la piel de gallina sin saber por qué. Llegué al recinto ferial alrededor de las 7, esperando ver el bullicio habitual de los vendedores preparando sus puestos y revisando sus equipos. Pero en lugar de eso, encontré caos y desconcierto. El espacio donde solía estar el puesto de los Henderson estaba completamente vacío. No cerrado ni cubierto, vacío como si nunca hubieran existido. No quedaba rastro alguno de sus vitrinas de madera ni de los letreros pintados a mano por Marge.
Incluso los pequeños móviles de viento que Harold colgaba en la esquina habían desaparecido. Lo más inquietante fue el orden con el que todo parecía haberse hecho. Los cables eléctricos estaban desconectados y enrollados con cuidado, el grifo del agua cerrado y el suelo limpio, barrido, sin una sola astilla o resto de tela. Era como si alguien hubiera borrado su presencia meticulosamente, como si jamás hubieran formado parte del carnaval. Los demás vendedores se reunían en pequeños grupos, murmurando entre ellos y lanzando miradas furtivas hacia el espacio vacío. Cuando pregunté si alguien sabía algo, nadie me respondió con claridad. Todos decían lo mismo, que no sabían nada, pero sus rostros contaban otra historia. El gerente del carnaval, un tipo rudo llamado Pete, con más de 3 décadas en el negocio, me aseguró que los Henderson habían decidido tomarse un descanso y marcharse durante la noche. Pero no podía mirarme a los ojos mientras lo decía. Jugaba nerviosamente con su portapapeles y cambiaba de tema cada vez que intentaba profundizar. Los vendedores más veteranos, que conocían a Harold y Marge desde hacía años, de pronto parecían demasiado ocupados en acomodar sus puestos. Había una tensión en el aire, una sensación colectiva de miedo, como si todos esperaran que algo terrible sucediera. Alrededor del mediodía decidí conducir hasta el campamento Koa, donde la mayoría de los feriantes estacionaban sus remolques y casas rodantes. El viejo tráiler plateado de los Henderson no estaba en su lugar habitual, pero el suelo mostraba claras marcas de neumáticos en la grava, y cerca encontré algunas virutas de madera recientes. El encargado del campamento me comentó que había visto su remolque salir hacia las 4 de la mañana, remolcado por una camioneta oscura, aunque no pudo darme más detalles. Todo me olía mal. Era como si las piezas del rompecabezas se negaran a encajar, como si faltara algo esencial para entender lo que realmente estaba ocurriendo. La mañana del jueves llegó con una noticia que me heló la sangre. Estaba comprando café en una gasolinera a unos 25 kilómetros de Columbus cuando escuché a 2 camioneros hablar. Uno mencionó que había habido un incendio de tráiler durante la noche, y el otro dijo haber visto una Airstream calcinada en el estacionamiento de una estación Shell sobre la Ruta 33. Sentí el corazón martillarme en el pecho. Dejé el café sin pensarlo 2 veces y manejé hasta allí a toda velocidad, rezando para que no fuera lo que imaginaba. Pero en cuanto llegué, lo supe con certeza. El esqueleto retorcido que quedaba entre las cintas policiales era sin duda el tráiler de los Henderson. Lo reconocí por las ventanas curvas y por el pequeño toldo decorativo que milagrosamente había sobrevivido a las llamas. Los bomberos aún estaban en el lugar y una detective tomaba fotografías de los restos. El olor a plástico derretido mezclado con algo mucho más terrible, algo orgánico, flotaba en el aire, sofocante. Un paramédico cerraba la puerta de una ambulancia y lo que alcancé a ver me hizo temblar. Una camilla cubierta con una sábana blanca. Era imposible negar lo que eso significaba. La detective, una mujer de semblante agotado llamada Oficial Martínez, se mostró sorprendentemente dispuesta a hablar cuando le expliqué mi relación con las víctimas. Me contó que habían encontrado rastros de acelerante, lo que indicaba que el fuego había sido provocado. Pero lo que realmente me paralizó fue lo siguiente. En el interior del tráiler había patrones de salpicaduras de sangre concentrados en la zona donde solía estar la cama. También hallaron muebles volcados, vidrios rotos y señales claras de lucha. Las víctimas, dijo, tenían heridas defensivas, lo que significaba que habían intentado resistirse antes del incendio. El caso ya se trataba como un doble homicidio, aunque los cuerpos estaban tan calcinados que la identificación tardaría varios días. Martínez me pidió que le contara cualquier detalle reciente sobre los Henderson y le relaté todo. La discusión con Brandon y sus compañeros, las amenazas, las actitudes sospechosas.
Su rostro se ensombreció con cada palabra que pronuncié. Tomaba notas con rapidez, y cuando terminé, levantó la vista con una expresión que jamás olvidaré, la de alguien que acaba de darse cuenta de que está ante algo mucho más grande que un simple crimen. Cuando regresé al recinto ferial esa misma tarde, el ambiente había cambiado por completo. Era como si una sombra invisible se hubiese posado sobre todos. Los vendedores se movían en silencio, evitando mirarse a los ojos, trabajando con movimientos lentos y mecánicos. Hasta las risas de los niños sonaban apagadas, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlas. Brandon y sus dos compañeros seguían allí. Tenían su puesto abierto como si nada hubiese pasado, vendiendo los mismos productos falsificados con una calma inquietante. Pero había algo distinto en ellos. Su actitud, antes fanfarrona, ahora parecía triunfante. Caminaban erguidos, seguros, con una confianza fría, como si hubieran ganado algo que los demás ni siquiera comprendían. Brandon me vio observándolo y me dedicó una sonrisa helada, cargada de intención. Movió los labios, pronunciando sin sonido unas palabras que pude leer claramente. Los accidentes pasan. Luego volvió a atender a un cliente, como si nada. Esa sonrisa me revolvió el estómago. El resto del personal del carnaval mantenía su distancia respecto a su puesto, como si fuese un lugar maldito. Noté a varios vendedores empacando temprano, algunos sin siquiera terminar la jornada. Intenté hablar con varios de ellos, preguntarles qué sabían o qué habían oído, pero todos esquivaban el tema con excusas absurdas. Una de ellas, la señora Patterson, amiga cercana de Marge durante más de una década, rompió a llorar apenas mencioné los nombres de los Henderson. Aún así, no dijo una sola palabra. Su silencio pesaba más que cualquier respuesta. A la mañana siguiente, la detective Martínez me llamó con una actualización que me dejó helado. Había regresado al carnaval para interrogar a Brandon y su grupo, pero ya no estaban. Habían desaparecido sin dejar rastro. Ni su mercancía, ni su equipo, ni siquiera los registros de su vehículo permanecían en los archivos del carnaval. Era como si nunca hubiesen existido. Pete, el gerente, repitió la misma excusa de siempre. Decidieron marcharse al siguiente pueblo, dijo encogiéndose de hombros, pero no pudo proporcionar una dirección, un número o siquiera un apellido. Lo que más perturbó a Martínez fue la reacción del resto de los trabajadores. Estaban genuinamente aterrados. Cuando intentó hacer más preguntas, varios mencionaron entre susurros algo sobre meterse donde no te llaman y lo que pasa con los que hacen demasiadas preguntas. Un vendedor anciano la apartó discretamente y le susurró algo que jamás olvidaría. El carnaval tiene su propia forma de manejar los problemas, y los que causan líos tienden a desaparecer. Después de eso, se negó a seguir hablando. Martínez me dijo que nunca había visto un miedo tan profundo y tan uniforme en un grupo de personas. Era como si todos compartieran un secreto, uno que sabían que los podía destruir. 2 días más tarde, el carnaval empacó sus atracciones y partió hacia la siguiente ciudad, siguiendo su calendario al pie de la letra, como si Harold y Marge Henderson jamás hubiesen existido. Pero yo no podía dejarlo pasar, aunque todo en mi interior me gritaba que lo olvidara, que no me metiera más. Empecé a investigar. Y lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Revisando archivos viejos y reportes policiales de distintas ferias, encontré un patrón escalofriante. Durante los últimos 5 años, habían ocurrido al menos 8 accidentes o desapariciones entre trabajadores del carnaval, y todos tenían algo en común. Las víctimas habían tenido conflictos con vendedores nuevos o con personas que parecían tener cierta influencia interna. Un vendedor de algodón de azúcar en Indiana, que había denunciado cobros ilegales por protección,
murió en una supuesta explosión de gas. Un operador de juegos en Michigan, que había amenazado con reportar irregularidades de seguridad, desapareció una noche sin dejar más rastro que su chaqueta y una nota de suicidio falsificada, según los peritos caligráficos. En cada caso, las investigaciones terminaban sin resultados. Los testigos decían no recordar nada. Las pruebas se perdían. Los informes se cerraban con frases vagas como sin evidencia concluyente o caso no resuelto. Cuanto más leía, más claro quedaba que lo que había ocurrido con los Henderson no era un incidente aislado, sino parte de un sistema de intimidación bien organizado, diseñado para mantener a todos los trabajadores bajo control. El asesinato de Harold y Marge terminó, oficialmente, como homicidio sin resolver. Ningún sospechoso, ninguna pista viable. Poco después, trasladaron a la detective Martínez a otro distrito, y el nuevo investigador parecía más interesado en cerrar el expediente que en buscar la verdad. 3 semanas más tarde, renuncié. No podía seguir viendo esos rostros vacíos, esos ojos de gente que sabía lo que había pasado y aún así elegía callar. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Soñaba con la voz de Marge, gritando mi nombre entre las llamas. Soñaba con Harold golpeando la puerta del tráiler mientras el fuego lo devoraba todo. Intenté contactar a antiguos compañeros del circuito, esperando que alguno se atreviera a hablar, pero la mayoría había desaparecido o simplemente se negaba a contestar. Los pocos que respondieron me dijeron siempre lo mismo. Hay preguntas que es mejor no hacer. Algunas verdades son demasiado peligrosas para conocerlas. Regresé a mi pueblo natal. Conseguí trabajo en una fábrica y traté de seguir con mi vida. Pero cada vez que veo un carnaval montándose en un estacionamiento, no puedo evitar pensar en Harold y Marge Henderson. Y me pregunto cuántas personas más habrán descubierto, demasiado tarde, que en ese mundo colorido de luces y risas, hacer demasiadas preguntas puede ser una sentencia de muerte. Historia 3. Han pasado 3 años desde aquella noche en Baton Springs, Luisiana, y todavía me despierto empapado en sudor frío al recordarla. Tenía apenas 18 años, recién graduado de la preparatoria, en un pueblo tan pequeño que la llegada de un carnaval ambulante era el acontecimiento más grande del año. Durante semanas enteras, la gente no hablaba de otra cosa. Los niños contaban los días, los adultos especulaban sobre las atracciones, y todos esperábamos ansiosos ver cómo montaban sus viejos juegos oxidados y los puestos descoloridos detrás de la ferretería de Miller. Yo trabajaba medio tiempo en el diner local, ahorrando para la universidad mientras trataba de descubrir qué quería hacer realmente con mi vida. La mayoría de las noches, después del turno, me juntaba con mis 2 mejores amigos, Connor y Ethan, para dar vueltas sin rumbo en la vieja camioneta Ford de Connor. Era nuestro ritual, manejar por los caminos rurales con las ventanas abajo, el aire cálido del verano colándose por la cabina y la radio sonando de fondo. Nos quejábamos de lo aburrido que era todo, de lo poco que pasaba en aquel rincón olvidado del mapa. Éramos amigos desde 7º grado, de esos lazos que no necesitan palabras para existir. Bastaba con estar juntos. Connor era el hablador del grupo, alto, pecoso, con esa sonrisa fácil y una labia que podía sacarlo de cualquier problema. Tenía talento para convencer a los profesores de extenderle los plazos o de reírse en medio de un regaño. Ethan, en cambio, era nuestro adicto a la adrenalina. Más bajo que Connor, pero musculoso y siempre en movimiento, pasaba sus ratos libres en el gimnasio viendo videos de deportes extremos, salto base, escalada libre, paracaidismo, soñando con vivir aventuras al límite. Cuando se emocionaba con algo,
Te miraba con una intensidad tal que parecía que intentaba transmitirte su energía directamente, mientras Connor y yo solo hablábamos de lo que sería emocionante hacer algún día. Ethan lo hacía. Y probablemente por eso aquella noche de miércoles en julio se sintió, para él, como una especie de destino. El carnaval llevaba una semana en el pueblo, y ya habíamos ido días antes durante el horario normal. Era el típico espectáculo de feria ambulante, unos pocos juegos viejos, puestos de tiro al blanco con premios de mala calidad y un aroma constante a fritura, diésel y tabaco. El punto central era la rueda de la fortuna, una estructura metálica que chirriaba con cada giro, tan vieja que costaba creer que aún funcionara. Ethan se había obsesionado con ella desde el primer día, no porque fuera particularmente emocionante, sino porque escuchó a uno de los trabajadores decir que desde la cima se podía ver hasta 3 condados de distancia. Desde entonces, no hablaba de otra cosa. Quería subir de noche, cuando todas las luces estuvieran encendidas, para ver el pueblo iluminado desde arriba. Connor y yo nos reímos, pero yo reconocí esa mirada en los ojos de Ethan, la misma que ponía antes de convencernos de colarnos en el viejo silo abandonado o de saltar desde las rocas del lago. Esa noche, después de mi turno en el diner, llevábamos más de 1 hora manejando sin rumbo, el aire tibio colándose por las ventanas, cuando pasamos junto al terreno del carnaval. Todo estaba oscuro. Solo unas pocas luces de seguridad iluminaban el perímetro, proyectando sombras largas sobre las atracciones silenciosas. Los remolques donde dormían los trabajadores también estaban quietos, sin señales de vida. Ethan se incorporó en el asiento del copiloto, con ese brillo peligroso en los ojos. «Chicos, esto es perfecto», dijo, casi sin poder contener la emoción. El lugar está vacío, sin multitudes, sin niños gritando. Podríamos disfrutar del parque en paz, sin caos. Connor bajó la velocidad mientras pasábamos frente a la entrada. Una brecha en la cerca metálica cerrada apenas con un candado oxidado y una cadena vieja. «Estás loco», le solté desde el asiento trasero, aunque en el fondo ya me había contagiado de su entusiasmo. «No podemos colarnos a un carnaval cerrado. Eso ya es delito real». Pero Ethan ya estaba usando la linterna del celular para examinar el cerco. Connor dio la vuelta con el camión y aparcó a unos 50 metros de la entrada. Ethan se giró hacia nosotros con esa sonrisa que siempre significaba que ya había decidido por todos. «Vamos, ¿cuándo tendremos otra oportunidad como esta? En unos meses estaremos en universidades distintas, trabajando, siendo adultos aburridos. Este es nuestro último verano para hacer algo que realmente valga la pena recordar». Y lo dijo con tanta convicción que resultaba difícil no creerle. Llevábamos años quejándonos de no tener nada emocionante que hacer, y de pronto, allí estaba, un parque de diversiones entero esperándonos en silencio. Connor tamborileaba los dedos en el volante, señal inequívoca de que estaba tentado. Ethan siguió presionando. La cerca ni siquiera es alta, no hay guardias ni cámaras, solo unos juegos viejos y esa rueda gigante llamándonos. Tenía esa capacidad suya de hacer que lo imposible sonara lógico. Colarse en un carnaval cerrado, según él, era simplemente aprovechar una oportunidad única. Connor respiró hondo y finalmente dijo: «Si vamos a hacerlo, que sea rápido y sin ruido». Entramos, subimos a la rueda. Tal vez miramos otro juego y salimos antes de que alguien note algo. Yo quería ser la voz de la razón, recordarles que una acusación por allanamiento no se vería bien en ninguna solicitud universitaria. Pero ya era tarde. La adrenalina se apoderaba de mí y sentía esa mezcla de miedo y emoción que siempre acompañaba nuestras peores y mejores decisiones. Dejamos la camioneta escondida entre un grupo de pinos, a casi medio kilómetro del carnaval,
lo bastante lejos para que nadie la asociara con nosotros si alguien pasaba por ahí. El camino de regreso, caminando por el arcén cubierto de grava, se sintió eterno. El aire nocturno estaba espeso, cargado de humedad y del zumbido incesante de las cigarras, típico de julio en Luisiana. Sin embargo, había algo más en el ambiente, una sensación que me erizaba los brazos. Quizás era la emoción de estar a punto de romper las reglas, o quizá era la manera en que el carnaval, tan lleno de vida durante el día, parecía otra cosa en la oscuridad. Una especie de gigante dormido que podía despertar en cualquier momento. Connor intentaba aliviar la tensión con bromas, pero incluso él sonaba nervioso. Al llegar a la cerca, Ethan ya tenía todo calculado. Había encontrado una parte del enrejado ligeramente doblada, justo sobre un tubo de drenaje de concreto que podíamos usar como apoyo. Él subió primero, ayudando a Connor a pasar. Luego fue mi turno. En menos de 2 minutos, los tres estábamos dentro. El silencio era tan denso que casi podía sentirlo. El recinto parecía enorme en la oscuridad, mucho más de lo que recordaba cuando estaba lleno de risas y música. Las luces de nuestros teléfonos dibujaban sombras alargadas sobre las atracciones inmóviles. El Tilt-A-Whirl se alzaba ante nosotros como una araña metálica, sus cabinas colgando torcidas. El laberinto de espejos devolvía nuestros reflejos distorsionados, haciendo que saltáramos cada vez que nuestras propias linternas rebotaban en el cristal. Y en el centro de todo, dominando el paisaje, estaba la rueda de la fortuna, una mole de hierro que parecía tocar las estrellas. Ethan caminaba rápido, casi temblando de emoción, mientras nos guiaba entre cables y lonas cubiertas con plásticos. «Aquí está, chicos», susurró, como si estuviera frente a un templo sagrado. El control de la atracción era una caseta de madera, vieja y con un tablero lleno de palancas y botones etiquetados con cintas descoloridas. Connor la examinó con cuidado, enfocando con la linterna. Yo me quedé mirando hacia los remolques del fondo, temiendo que alguien pudiera vernos. «Creo que puedo hacerlo funcionar», dijo Connor finalmente, y no me sorprendió. Siempre había sido el manitas del grupo, el tipo que podía arreglar un radio con un destornillador y cinta adhesiva. Tiró de una palanca grande marcada como Power, y la rueda comenzó a zumbar suavemente. Nos echamos atrás, sobresaltados. Las luces nos encendieron, lo cual era un alivio, ya que habría delatado nuestra presencia. Pero el metal empezó a moverse, lento, como si despertara de un largo sueño. Las góndolas se balanceaban con un crujido antiguo. Nos subimos a una de ellas cuando pasó frente a nosotros. Y, debo admitirlo, la sensación fue indescriptible. Ascendíamos sobre el carnaval dormido, sobre los árboles, sobre todo lo que conocíamos. Desde arriba, las luces de Baton Springs se extendían como un tablero electrónico, y a lo lejos, la autopista era una delgada línea de oscuridad interrumpida por faros que cruzaban de tanto en tanto. Ethan tenía razón, la vista era mágica. Durante unos minutos, el mundo pareció detenerse, solo nosotros tres, suspendidos entre la tierra y el cielo. Connor sacó su teléfono para tomar fotos. Ethan sonreía satisfecho, como si acabara de cumplir una misión importante. Dimos 3 o 4 vueltas, hablando en voz baja sobre la universidad, sobre el futuro, sobre si alguna vez viviríamos algo tan espontáneo otra vez. Por un momento, todo se sintió perfecto, como el cierre natural de nuestra adolescencia. Pero la calma no duró. Cuando bajamos de la rueda, Ethan, aún con esa chispa de emoción, señaló el funhouse, la casa de los espejos. Dijo que quería verla vacía, sin niños corriendo ni luces parpadeantes. Imaginen recorrerla así, a oscuras, decía.
poder apreciar realmente los trucos y el arte detrás del terror. Connor y yo nos miramos. Conocíamos bien ese tono. Era el mismo que usó antes de convencernos de entrar al hospital abandonado o de lanzarnos al lago en plena noche. La fachada del funhouse era una estructura de madera desvencijada, pintada con tonos rojos y amarillos ya descoloridos. Encima, un rostro de payaso enorme abría la boca en una sonrisa torcida, lo suficientemente inquietante incluso cuando estaba iluminado. Ahora, bajo la tenue luz de la luna, parecía algo vivo observándonos. La puerta colgaba de una bisagra rota, abierta como si nos invitara a entrar. Connor fue primero, alumbrando con su celular. Los espejos deformaban nuestros reflejos hasta el absurdo. Múltiples versiones de nosotros mismos se estiraban y encogían en una galería infinita. Yo lo seguí, y Ethan cerró la marcha, hablando emocionado sobre lo auténtico que se veía todo sin público. Avanzamos despacio, riéndonos nerviosamente cada vez que nos confundíamos con nuestras propias imágenes. Habíamos recorrido quizás la mitad del laberinto cuando escuchamos un ruido, un sonido bajo, mecánico, como el de engranajes oxidados girando. Venía desde lo profundo del edificio, de una zona que aún no habíamos explorado. Connor se detuvo en seco. El sonido volvió, más fuerte, y juraría que después se oyó una voz. No eran palabras claras, más bien un lamento distante, como si alguien hablara desde muy lejos. «Debe ser el edificio», dijo Connor. «Se está asentando o algo así», pero su tono carecía de la seguridad habitual. Ethan, por su parte, avanzó sin dudar, con la linterna moviéndose entre los espejos. «Vamos, seguro es algún sistema automático que quedó encendido». Quise detenerlo. Cada parte de mi cuerpo gritaba que ya habíamos tentado suficiente a la suerte, pero no podía dejar que entrara solo. Connor y yo lo seguimos, girando por un pasillo estrecho que terminaba en un rincón cubierto de cadenas de plástico y más espejos torcidos. Ethan dobló la esquina y desapareció. En serio, en cuestión de segundos ya no estaba ahí. No se escondía, no se agachó. Simplemente dejó de existir ante nuestros ojos. Los espejos reflejaban nuestros rostros confusos desde todos los ángulos posibles, pero no había rastro de él. Connor lo llamó primero en voz baja, luego más fuerte, y después gritando su nombre hasta que su eco se mezcló con el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida. Buscamos a Ethan durante lo que pareció una eternidad. Recorrimos cada rincón de esa maldita casa de los espejos, gritando su nombre, golpeando paredes, empujando paneles falsos. Cada espejo devolvía nuestras caras pálidas desde todos los ángulos posibles, pero ninguno mostraba el reflejo de Ethan. Revisamos detrás de las cortinas, de los espejos sueltos, incluso en los huecos del suelo, convencidos de que debía haber una salida secreta o un espacio oculto. Nada, solo ese silencio pesado, interrumpido por el crujir de la madera vieja y el leve zumbido de los insectos del exterior. El ruido metálico que habíamos escuchado antes, aquel chirrido mecánico como engranajes girando, había desaparecido por completo y, de algún modo, el silencio resultaba aún más perturbador. Cada paso que dábamos resonaba con un eco siniestro que parecía venir de todas partes a la vez. Intentamos llamar a Ethan una y otra vez. Su teléfono sonaba, pero iba directo al buzón de voz. Connor empezó a entrar en pánico. Decía que teníamos que llamar a la policía, que ya habíamos buscado suficiente. Yo no podía pensar con claridad. Lo único que me repetía era cómo íbamos a explicar que estábamos allí dentro, allanando un carnaval cerrado en plena madrugada. Cuando por fin salimos del funhouse, el cielo del este empezaba a aclararse. La primera luz del amanecer pintaba las atracciones de tonos rosados y grises, haciéndolas parecer aún más tristes.
Saltamos de nuevo la cerca sin decir una palabra y subimos al camión de Connor. Pasamos el resto de la mañana buscando a Ethan por todo el pueblo, el gimnasio, el café donde solía pasar el rato, incluso la casa de su exnovia. Nadie lo había visto. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Al mediodía, no aguantamos más y llamamos a la policía. Al principio, parecían tomarnos en serio. Nos hicieron repetir todo lo sucedido. Nos hicieron preguntas sobre la hora, el lugar, lo que habíamos escuchado. Pero su actitud cambió por completo en cuanto confesamos que habíamos entrado sin permiso al carnaval. De repente, nuestras declaraciones parecían menos creíbles. Los trabajadores del carnaval afirmaron que habían estado dormidos toda la noche. Dijeron no conocer a nadie con el nombre de Ethan y aseguraron que la Casa de los Espejos había estado cerrada con candado desde el cierre de la jornada anterior. La policía registró el área 2 veces, incluso llevaron perros rastreadores. No hallaron nada, ningún indicio de lucha, ninguna prenda, ni una huella fresca. 3 días después, encontraron el teléfono de Ethan debajo de uno de los asientos del carrusel, un juego que nosotros ni siquiera habíamos tocado. La pantalla estaba rota, la batería descargada, pero cuando lo conectaron para analizarlo, descubrieron algo que no tenía sentido. El último mensaje que había enviado era para su madre, a las 9:47 de la noche, más de 2 horas antes de que siquiera llegáramos al carnaval aquella noche. El carnaval recogió sus cosas y se marchó ese mismo día, tal como estaba programado. Los camiones desaparecieron del terreno en cuestión de horas, dejando solo el polvo, algunos cables sueltos y un silencio abrumador. Y nadie volvió a ver a Ethan jamás. Los días siguientes fueron un borrón. La policía cerró el caso como persona desaparecida sin evidencia de actividad criminal. Connor apenas hablaba. Yo pasaba las noches sin dormir, repasando cada momento, buscando una explicación lógica a algo que no la tenía. Volví a la zona una semana después solo. La cerca seguía allí, pero el terreno estaba vacío, cubierto de maleza y basura. Donde antes había luces, risas y música, solo quedaba un aire pesado, casi antinatural. En el suelo, encontré un fragmento de espejo, sucio y roto, que reflejaba la luz del amanecer. Lo guardé sin saber por qué. A veces lo saco del cajón y lo miro. Y aunque suene absurdo, juro que a veces no refleja mi cara, solo oscuridad, como si algo al otro lado aún siguiera observando. Desde aquella noche, no puedo ver un carnaval sin pensar en Ethan. Cada vez que paso por uno, esas luces girando, esa música alegre, siento un escalofrío recorrerme la espalda, porque sé, con una certeza que me duele admitir, que algo pasó allí dentro, algo que no tiene explicación racional, algo que se lo llevó. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando cierro los ojos todavía escucho ese sonido metálico, ese crujido de engranajes que anuncia que algo se está moviendo, muy, muy cerca. Historia 4. Aún hoy, 3 años después, el olor a masa frita y combustible diésel me revuelve el estómago. Yo trabajaba como guardia de seguridad en el Brightwood Carnival cuando todo ocurrió. Era uno de esos carnavales ambulantes que se instalan en estacionamientos de centros comerciales durante una semana y luego desaparecen rumbo al siguiente pueblo. Aquella tarde de jueves, alrededor de las 4 de la tarde, hacíamos los preparativos finales antes de la apertura. Llevaba 6 años con la compañía. Conocía a cada operador de juegos, a los encargados de las atracciones, a los vendedores ambulantes. Incluso reconocía a muchas de las familias que solían seguirnos de ciudad en ciudad. El día había empezado como cualquier otro de montaje. Yo recorría el perímetro, revisando que las vallas estuvieran bien aseguradas
y que ningún chico local intentara colarse para conseguir un paseo gratis. El clima era perfecto, cielo despejado, unos 24 grados y una brisa suave que arrastraba la música del carrusel que probábamos en ese momento. Fue alrededor de las 3:30 de la tarde cuando las vi por primera vez. Dos chicas adolescentes, de unos 16 o 17 años. Ambas llevaban sudaderas con capucha, de esas enormes que los jóvenes usan aunque haga calor. La rubia sostenía su teléfono frente a sí, grabándose mientras caminaba y hablaba. Su amiga, una morena de cabello rizado recogido en un moño desordenado, reía y la empujaba juguetonamente. Permanecían justo fuera de la cerca, así que técnicamente no estaban invadiendo propiedad privada. Las observé unos segundos, por precaución, asegurándome de que no planeaban hacer nada tonto, y luego seguí mi recorrido. Cuando regresé 20 minutos después ya no estaban. Supuse que se habían aburrido y se habían ido. Ahora pienso que debí fijarme en qué dirección tomaron. A las 5 de la tarde, mi radio crepitó con interferencia. Era Rodney, desde la entrada principal, pidiéndome que revisara el tráiler número 7. Dijo que había pasado por allí y había escuchado golpes provenientes del interior. El tráiler 7 era nuestro principal almacén, un contenedor de unos 12 metros donde guardábamos decoraciones extra, premios de repuesto y utilería de temporada. Era un modelo antiguo, probablemente de principios de los 90, con el metal oxidado en las esquinas y una puerta que solo abría si se empujaba con el hombro. Mientras me acercaba, noté algo raro. En la tierra había huellas frescas, 2 pares, pequeñas, como de zapatillas deportivas, rodeando la parte trasera del tráiler, un lugar donde casi nunca había motivo para ir. Además, la cadena de la puerta colgaba floja, cuando yo mismo la había asegurado esa mañana. Los golpes se habían detenido para cuando llegué. Me quedé quieto unos segundos, escuchando. Solo oía el murmullo distante de la rueda de la fortuna en prueba y el graznido de unos cuervos en los árboles cercanos. Empujé la puerta, que gimió como siempre, y asomé la linterna. El interior parecía normal. Cajas con peluches, carteles enrollados, enormes cabezas de payasos de fibra de vidrio, todo en su lugar. Pero había algo distinto, un olor punzante, químico, parecido a pintura fresca mezclada con algo más, algo que no pude identificar. Y el aire se sentía raro, inmóvil, como si alguien acabara de dejar de hablar justo antes de que yo entrara. Llamé en voz alta, preguntando si había alguien dentro. Silencio. Debería haber revisado a fondo en ese momento, pero por la radio Frank gritaba que necesitaba ayuda con una fuga hidráulica en el Tilt-A-Whirl. Así que cerré el tráiler. Volví a asegurar la cadena y me marché, con ese mal presentimiento dándome vueltas en el estómago. Eran cerca de las 6:30 de la tarde, justo cuando estábamos a punto de abrir las puertas al público, cuando todo se fue al infierno. Mi teléfono comenzó a sonar, una llamada reenviada del 911. La voz de la operadora era firme, profesional, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Hemos recibido una llamada de 2 chicas adolescentes, dijo. Afirman estar atrapadas dentro de un tráiler en su ubicación. Mi corazón empezó a golpearme en el pecho. La operadora continuó. La llamada se cortó de repente, pero alcanzamos a rastrear la señal. Provenía de su carnaval. Antes de que terminara, ya lo sabía. Tráiler 7. Corrí. No pensé. No respiré. Solo recuerdo el tintineo de mis llaves golpeando mi cinturón mientras cruzaba el terreno a toda velocidad. La luz dorada del atardecer proyectaba sombras largas entre los juegos aún inmóviles. Esta vez no dudé. Arranqué la cadena de un tirón y abrí la puerta de golpe gritando: «Seguridad, todo va a estar bien. Ya estoy aquí».
El interior estaba en penumbra. La luz del sol se filtraba por la rendija, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Entré despacio, apartando cajas y carteles enrollados. El lugar parecía más grande de lo normal, como si se extendiera más allá de lo que recordaba. Y entonces lo vi, un estuche de teléfono morado, decorado con calcomanías brillantes, tirado en el suelo entre dos pilas de cajas. Junto a él, rasguños frescos en el piso de metal, como si alguien hubiera sido arrastrado o hubiera intentado arrastrarse hacia la puerta. El olor químico era más fuerte allí, mezclado ahora con un perfume dulce, frutal, de esos que usan las chicas adolescentes. Pero ellas no estaban, solo ese teléfono, las marcas en el suelo y una zapatilla blanca metida entre una caja rota de caballitos de carrusel. Los policías llegaron en cuestión de minutos. 3 patrullas y un coche sin distintivos. Desalojaron toda la zona trasera del carnaval y acordonaron el tráiler. Yo di mi declaración una y otra vez, con distintos oficiales repitiendo las mismas preguntas desde distintos ángulos. ¿Vio a alguien más cerca del tráiler? ¿Escuchó algo antes de entrar? Algún trabajador actuó de forma sospechosa. La detective a cargo, una mujer llamada Garrett, tenía ojeras marcadas y manchas de café en su blazer. Me hizo recorrer con ella cada paso que había dado. Mientras tanto, el equipo forense revisaba el interior centímetro por centímetro. Encontraron un segundo teléfono, encajado entre 2 cajas al fondo. La pantalla estaba rota, pero todavía funcionaba. El último registro de llamada era a las 6:27 de la tarde, directo al 911. También hallaron arañazos en el interior de la puerta, recientes, profundos, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de abrirla desde dentro. Lo que no encontraron fue una explicación lógica. ¿Cómo podían 2 chicas desaparecer de un tráiler cerrado con cadena, en pleno día, a solo metros de decenas de trabajadores? Esa noche el carnaval no abrió. Nos quedamos hasta pasada la medianoche, revisando cada centímetro del recinto, cada tráiler, cada compartimento de atracción, cada espacio posible. La policía llevó perros rastreadores, que se alteraron cerca del tráiler 7, pero el rastro se desvaneció unos 15 metros más allá, justo donde el asfalto del estacionamiento comenzaba. A medianoche, ya había camionetas de prensa, luces rojas y azules reflejadas en los juegos mecánicos, y padres llorando, gritando que encontraran a sus hijas. Fue entonces cuando supimos sus nombres: Mackenzie Reeves y Jordan Castaños, estudiantes de secundaria en Westfield High. Buenas chicas, según todos. Mackenzie jugaba en el equipo de voleibol. Jordan tocaba el violín en la orquesta escolar. Les habían dicho a sus padres que irían al centro comercial, pero se desviaron para grabar videos del carnaval. Sus redes sociales lo confirmaban. Habían estado publicando clips toda la tarde, bailando y riendo frente a la rueda de la fortuna. El último video, subido a las 4:47 de la tarde, mostraba a ambas caminando hacia la cerca trasera. Mackenzie decía, riendo: encontramos un lugar genial para tomar fotos. Lo que vino después fue aún peor. Cuando los forenses analizaron el teléfono hallado al fondo del tráiler, descubrieron algo que dejó a todos en silencio. Entre los archivos del dispositivo había un video de 3 minutos, grabado a las 6:21 de la noche, apenas unos minutos antes de la llamada al 911. El video era casi completamente negro. Solo se distinguían sombras y el leve resplandor de la pantalla del celular. Aún así, el audio era nítido. Se escuchaban las respiraciones entrecortadas de las 2 chicas, susurros nerviosos, frases apenas audibles sobre quedarse calladas, sobre no moverse. El silencio se interrumpía de vez en cuando por un golpe seco o un roce metálico. Y entonces, en el minuto 1:47,
se oyó ese sonido, un chirrido de metal contra metal, lento, calculado, como si alguien estuviera arrastrando una barra o una tubería a lo largo de la pared exterior del tráiler. Las chicas se quedaron totalmente calladas. Podía oírse el repique leve de la cadena que colgaba en la puerta. Después, una pausa. Y, finalmente, la voz de Mackenzie en un susurro tembloroso. «Jordan, hay alguien debajo del suelo». La grabación terminó en ese instante. Pantalla negra. Silencio. El detalle más aterrador era que el tráiler 7 no tenía ningún compartimento inferior. Ni trampilla, ni túnel, ni sótano. La policía revisó todo. El suelo era una placa de concreto macizo. Incluso llevaron radares de penetración terrestre y confirmaron que no había espacio alguno bajo la estructura. Durante los 3 días siguientes, la búsqueda se intensificó. Llegaron agentes estatales, equipos del FBI y voluntarios de los condados cercanos. Revisaron cada vehículo, cada tráiler, cada atracción. Todos los empleados fueron interrogados, sometidos a pruebas de polígrafo y verificación de antecedentes. Uno de nuestros operadores de juegos, Norman, fue detenido 2 veces porque tenía una vieja condena por posesión de drogas. Pero su coartada era irrefutable. Había estado transmitiendo en vivo mientras jugaba videojuegos desde su apartamento toda la tarde. Drenaron el estanque detrás del centro comercial. Registraron edificios abandonados en un radio de 8 kilómetros. Revisaron a cada delincuente sexual registrado en el estado. Nada. Era como si las chicas se hubieran evaporado del aire mismo. Los medios lo bautizaron como la desaparición del Brightwood Carnival, y no tardaron en surgir las teorías: secuestro, trata de personas, rituales, asesinos en serie. Pero ninguna encajaba. ¿Cómo podían desaparecer 2 adolescentes de un tráiler cerrado con cadena, en pleno día, con docenas de testigos alrededor? El 4.º día ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Fui al terreno para recoger mis pertenencias del módulo de seguridad. La policía ya había levantado la cinta de escena del crimen. El amanecer estaba cubierto de niebla y el aire tenía ese silencio tenso de los lugares que guardan un secreto. Pasé junto al tráiler 7 y lo escuché. Ese sonido, el mismo chirrido metálico del video, venía desde adentro, no desde afuera. El ruido era lento, rítmico, como si algo pesado se arrastrara sobre el piso. Me quedé helado. La cinta amarilla de la policía seguía intacta, colgando sobre la puerta. No había forma de que alguien hubiera entrado. Aún así, el ruido continuaba, constante, deliberado. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y llamé al 911. Retrocedí sin quitar la vista del tráiler, narrándole al operador exactamente lo que oía. Y justo entonces, el sonido se detuvo. Cuando los agentes llegaron y cortaron su propia cinta para revisar el interior, el tráiler estaba exactamente igual que lo habían dejado días antes, salvo por una cosa. En el polvo del suelo, bajo la luz gris del amanecer, había 2 juegos de huellas frescas. Eran pequeñas, del tamaño de pies adolescentes. Iban desde la puerta hasta el fondo del tráiler, pero no regresaban. El caso nunca se resolvió. Mackenzie Reeves y Jordan Castaño siguen desaparecidas. Sus familias aún organizan vigilias cada año, dejando flores y velas en el estacionamiento donde una vez se alzó el Brightwood Carnival. La empresa retiró oficialmente el tráiler 7 poco después. Dijeron que era por motivos de mantenimiento, aunque todos sabíamos la verdad. Yo renuncié al mundo de los carnavales. Ahora trabajo como guardia en un centro comercial. Turnos fijos, beneficios decentes y sin misterios. Pero hay noches en las que, durante mis rondas, el silencio del pasillo me recuerda ese sonido metálico.
Y vuelven las imágenes, el olor químico en el aire, las marcas de uñas en el suelo, el susurro de Mackenzie diciendo que había alguien bajo el piso. El informe final del FBI concluyó que las chicas habían huido voluntariamente, quizá con ayuda de alguien que conocieron en línea. Pero nunca explicaron el video, ni las huellas, ni las marcas frescas en el interior del tráiler. Yo sé lo que escuché aquella mañana, y sé, con una certeza que no me deja dormir, que esas chicas no huyeron. Algo las tomó, y cuando todo está en silencio, a veces creo escuchar ese mismo sonido de nuevo, el arrastre de metal sobre metal, como si estuvieran tratando de volver, dejando huellas donde ninguna persona debería poder caminar. Historia 5. La llamada llegó a las 11:47 de la noche de un jueves de septiembre de 2004. Acababa de terminar mi turno de patrulla y estaba entrando en mi garaje cuando la radio del coche policial chispeó con la voz de despacho. Una adolescente desaparecida. Melissa Thornton, 15 años, no había regresado a casa después de la feria del condado. Su madre estaba desesperada. Decía que Melissa le había prometido volver a las 9. Suspiré. Pensé que sería otro caso más de una chica rompiendo el toque de queda, escapándose con algún novio. Dios, qué equivocado estaba. Di la vuelta y regresé a la estación. En la radio ya se escuchaba el murmullo de las demás unidades movilizándose. Melissa era una buena chica, estudiante ejemplar en la escuela secundaria Richmond, clarinetista en la banda escolar. Su mejor amiga, Caitlin, nos contó que habían ido juntas a la feria esa tarde, alrededor de las 6, con un grupo de compañeros. Montaron en la rueda de la fortuna, jugaron al lanzamiento de aros, compartieron un pastel de embudo. Nada fuera de lo normal. Pero cerca de las 8:30, Caitlin dijo que Melissa quiso subir una vez más al Gravitron antes de irse. Caitlin ya se había mareado con las vueltas y prefirió esperarla cerca del puesto de boletos. La vio entregar su ticket al operador, un tipo de cabello decolorado y camiseta vieja de metálica. Fue la última vez que alguien la vio con vida. El operador del Gravitron se llamaba Ricky Sawyer, según los registros del carnaval Loner Amusements. 28 años. Llevaba apenas 6 meses con la empresa. Cuando fuimos a interrogarlo a la mañana siguiente, su tráiler estaba vacío. Cama hecha, ropa desaparecida, camión desaparecido. El gerente del carnaval, un hombre curtido llamado Earl, nos dijo que Ricky había trabajado hasta tarde, cerrando la atracción alrededor de las 11. Nadie lo vio después de eso. Earl intentó llamarlo, pero el teléfono iba directo al buzón. La coincidencia era demasiado perfecta. Una chica desaparecida de su atracción y él desapareciendo la misma noche. Registramos todo, los terrenos de la feria, los campos aledaños, incluso el estanque detrás del viejo autocine. 3 días después, unos niños que andaban en bicicleta hallaron el bolso de Melissa en una zanja de drenaje detrás del terreno del carnaval. Dentro estaban su cartera, las llaves de su casa y la pulsera de la amistad que Caitlin le había hecho. Pero también había algo más. Una hoja de papel doblada, con un número de teléfono escrito a lápiz. Cuando rastreamos el número, descubrimos que pertenecía a una línea desconectada de un motel en el siguiente condado. El motel llevaba cerrado años. El sheriff pidió ayuda a la policía estatal, pero no lograron mucho más que nosotros. Ricky Sawyer no tenía antecedentes penales ni familiares conocidos. Su solicitud de empleo era en su mayoría falsa. Número de seguro social incorrecto, direcciones inexistentes, referencias inventadas. Incluso el FBI intervino. Tomó sus huellas y las comparó con su base de datos. Nada. El tipo era un fantasma. Pasaron 2 meses sin avances, sin testigos, sin cuerpo. El caso se enfrió
El informe oficial terminó clasificando a Melissa como fugitiva voluntaria, a pesar de las protestas de su madre. La señora Thornton llamaba cada semana buscando noticias, y cada semana tenía que decirle lo mismo. Nada nuevo. El carnaval volvió al año siguiente, y al otro también. Distintos operadores, nueva administración. Earl se había jubilado, pero el mismo aire de inquietud flotaba sobre el lugar. Los padres no dejaban que sus hijos se alejaran, los hacían llamar cada hora. El gravitrón seguía allí, ahora con pintura fresca y luces LED, pero noté que pocas personas se subían. Algunas noches, durante mi patrulla pasaba frente a la feria y veía la atracción girar iluminada en la distancia, brillando como una trampa hipnótica. Y no podía evitar pensar en Melissa, en el momento en que entró por aquella puerta metálica y nunca volvió a salir. 3 años después, casi en la misma fecha, septiembre de 2007, volvió a ocurrir. Otra chica de 15 años, Brittany Hawkins, mismo condado, mismo carnaval, mismo maldito juego. Brittany había ido a la feria con sus amigas igual que Melissa, y también quiso dar una última vuelta en el Gravitron antes de marcharse. Su amiga esperó afuera. Vio claramente cómo Brittany entregaba el boleto y subía a la atracción. Pero cuando el juego se detuvo y las puertas se abrieron, todos salieron tambaleándose, riendo, mareados, excepto ella. La operadora, una mujer con el brazo cubierto de tatuajes de temática circense. Juró que la chica nunca se subió, pero la amiga insistía. La había visto entrar. Discutieron. Perdieron minutos valiosos. Y cuando por fin alguien sugirió revisar el interior del juego, ya era demasiado tarde. Esa noche no esperé refuerzos. Encendí las sirenas y conduje directo hasta la feria, derrapando frente al Gravitron. La operadora estaba allí, fumando compulsivamente, con los ojos desorbitados. Repetía una y otra vez que no sabía nada, que apenas llevaba 2 semanas trabajando, que nadie le había contado la historia del juego. Le pregunté quién la había entrenado. Dijo que un hombre, un tipo amable, de cabello claro, le había dado una breve explicación su primer día. No recordaba su nombre, solo que tenía las puntas del cabello decoloradas. Sentí el corazón detenerse por un instante. Ricky, llamé a todas las unidades disponibles. Ordené cerrar los accesos al recinto. Nadie entraba ni salía. Revisamos cada atracción, cada caseta de juegos, cada tráiler. El nuevo gerente cooperó, aunque estaba claramente confundido. Juraba no conocer a ningún empleado con ese aspecto. Luego nos concentramos en el Gravitron. Lo desarmamos pieza por pieza. Trajimos a los bomberos con sierras y herramientas de corte, desmontando paneles y revisando cada rincón del mecanismo. Fue entonces cuando lo encontramos. Detrás del panel principal de control había un espacio oculto de unos 90 centímetros de ancho que recorría la pared posterior del juego. Según los planos del fabricante, ese compartimiento no existía. Alguien lo había modificado. En el interior encontramos mechones de cabello rubio enredados en una arista metálica. El laboratorio confirmó después que pertenecían a Brittany. El pasadizo conducía a una trampilla de mantenimiento bajo la plataforma. Desde allí, alguien podía arrastrarse a través de la estructura metálica y salir al otro lado del recinto, junto al drenaje. El mismo lugar donde, 3 años antes, había aparecido el bolso de Melissa. No encontramos a Brittany esa noche, pero hallamos algo más. Un uniforme de trabajador de carnaval, escondido entre cajas viejas con el logotipo de Lone Star Amusements, la empresa que administraba la feria en 2004, cuando Melissa desapareció. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana mostraban una figura vestida de oscuro alejándose del recinto alrededor del momento en que Brittany desapareció. La imagen era borrosa,
imposible de identificar, pero coincidía en altura y complexión con Ricky Sawyer. Mantuvimos la feria cerrada 3 días. Llegaron los federales. Los perros detectaron rastros, pero se perdían en el mismo punto donde el terreno se convertía en asfalto. Los análisis del compartimiento secreto revelaron ADN de varias víctimas. Parte coincidía con Melissa. Otros eran demasiado antiguos, de chicas nunca identificadas. El Gravitron había cambiado de propietarios múltiples veces a lo largo de los años. Había recorrido distintos estados, distintos carnavales, y cada vez que se trasladaba, el escondite viajaba con él. Dios sabe cuántas jóvenes habían desaparecido por ese pasadizo. El giro llegó una semana después. Un empleado de una gasolinera en Arkansas llamó para reportar algo. Un hombre parecido a Ricky iba allí con frecuencia. Pagaba siempre en efectivo, nervioso, evitando miradas. La policía estatal montó vigilancia y lo vio salir de un tráiler destartalado en las afueras de un parque de casas móviles. Cuando intentaron arrestarlo, corrió. Lo atraparon minutos después. Detrás de su casa, en un sótano improvisado, encontraron a Brittany, viva, deshidratada, aterrada, pero viva. Había estado allí encerrada durante 5 días. El hombre confesó. Su verdadero nombre era Richard Janowski. Llevaba más de 10 años siguiendo el circuito de ferias y carnavales. A veces trabajaba para ellos, otras simplemente aparecía cuando llegaban a un pueblo. Sabía qué atracciones tenían compartimentos, sabía cómo moverse sin ser visto. Admitió haber secuestrado a Melissa y a otras 4 chicas en 3 estados distintos. Solo Brittany sobrevivió. Las demás habían sido enterradas en distintos lugares que él mismo marcó en un mapa. Entre ellos, un campo a las afueras de Texarkana, donde finalmente encontraron los restos de Melissa Thornton. Su madre, después de 3 años de tortura, al fin pudo enterrar a su hija. A veces, cuando paso por una feria, escucho la música de los juegos y me invade una sensación de vacío, porque sé que detrás de esas luces de colores, de las risas y los algodones de azúcar, hay historias que nunca salen a la luz. Y cada vez que veo una atracción girar en la distancia, no puedo evitar imaginar la puerta del Gravitron cerrándose y a una chica entrando con una sonrisa inocente, sin saber que está dando su último paseo. Historia 6. A decir verdad, el carnaval de aquel año en nuestro pueblo era bastante triste. La mayoría de los puestos estaban armados con tablones viejos y carteles de vinilo barato. Las atracciones chirriaban tan fuerte que podías oírlas desde el estacionamiento. Pero para gente como Claire y yo, que no teníamos mucho más que hacer, era al menos algo diferente. Ella había conseguido algunos turnos por la tarde en el puesto del lanzamiento de botellas, justo al borde del terreno, junto al remolque de algodón de azúcar que siempre olía a quemado. Aquella noche de sábado fui a ayudarla a cerrar. Los dos éramos estudiantes de último año de secundaria, aburridos y desesperados por romper la rutina aunque fuera por unas horas. Fue una de esas noches extrañas, donde todo se siente un poco irreal, no en el buen sentido, no mágico, sino como si estuviéramos dentro de un escenario que alguien olvidó desmontar. La música ya había cesado, las luces se apagaban una a una y la mayoría de los trabajadores habían terminado o se reunían en los camiones de comida detrás del recinto. Claire aún tenía que guardar los premios sobrantes y cubrir el puesto con la lona, así que me quedé a ayudar. Nos reímos mucho mientras limpiábamos. Ella me lanzaba patitos de goma como si fueran pelotas de dodgeball, y yo intentaba apilar las ranas de peluche gigantes en forma de pirámide. Cosas tontas, pero en ese momento se sentía como nuestro propio carnaval privado. Cuando terminamos, dimos un paseo por el lugar.
A unos metros había una carpa de espejos, cerrada, con una cadena fina cruzando las columnas de la entrada. Claire dijo que nunca había entrado mientras estaba abierta. La lona no estaba asegurada, así que la levanté y nos metimos. Adentro casi no se veía nada. Solo una bombilla de emergencia parpadeaba en el techo, lanzando destellos intermitentes sobre los espejos deformados. Algunos nos alargaban como figuras elásticas, otros aplastaban nuestras caras hasta parecer caricaturas. Nos quedamos tal vez 5 minutos, lo justo para tomar algunas fotos tontas con el celular de Claire, y salimos porque el aire estaba pesado y caliente, con ese olor rancio de los lugares cerrados. De regreso al puesto, recogimos su mochila y seguimos bromeando. Sacamos más fotos, haciendo poses absurdas. Yo fingiendo ser un cliente importante. Ella sentada sobre el mostrador, vendiéndome una soda invisible. No lo noté entonces, pero de pronto todo se volvió demasiado silencioso. Ni grillos, ni risas lejanas, ni el zumbido de los generadores. Solo el eco hueco de nuestros pasos sobre la grava. Claire bromeó diciendo que quizá éramos las últimas personas en el planeta, e imitaba gemidos de zombi detrás de mí mientras yo intentaba capturar una panorámica de las luces apagadas. No sentíamos miedo. No todavía. A la mañana siguiente, estábamos en su casa desayunando cereal directamente de la caja mientras revisábamos las fotos. Nos reíamos de casi todas. Claire haciendo dog face frente al espejo. Yo posando con una espada de plástico como un caballero de tienda de $1. Hasta que llegamos a una foto que la hizo detenerse. Era una imagen algo borrosa mía, frente al estante de osos de peluche. Y detrás de mí, entre el borde del puesto y el remolque del algodón de azúcar, había alguien. Al principio pensamos que era una sombra, pero al ampliar la imagen, vimos un rostro. Pintura blanca manchada alrededor de la boca, ojos rodeados por círculos oscuros. Parecía maquillaje de payaso, pero no del tipo alegre para fiestas infantiles, sino sucio, borroso, como si se lo hubiera pasado frotando con una toalla vieja. Pasamos a la siguiente foto. El hombre seguía allí, más cerca, medio oculto, pero claramente el mismo. Y así en 3 fotos más, acercándose cada vez más, siempre en los márgenes, apenas visible si sabías dónde mirar. En la última, estaba de pie frente a la entrada de la carpa de espejos, inclinado, observándonos desde las sombras. Su postura no era agresiva, era demasiado quieta, demasiado intencional, como alguien que no quería ser visto, pero quería que lo vieran. Claire se quedó callada, bloqueó el teléfono y lo dejó sobre la mesa, como si no quisiera tocarlo. Yo traté de restarle importancia, diciendo que tal vez era un maniquí, un bromista o un trabajador del carnaval haciendo alguna broma. Pero por dentro me recorrió un escalofrío. El tipo no sonreía ni hacía gestos. Solo estaba allí, mirando, con ese maquillaje desgastado que parecía real, usado durante horas. Decidimos volver a los terrenos para hablar con alguien, por si acaso no era una broma. El guardia de la entrada, un hombre mayor llamado Carl, nos escuchó atentos mientras le mostrábamos las fotos. Su expresión cambió en la segunda imagen. Nos pidió esperar. Entró en un remolque cercano y regresó con otro hombre. Llevaba chaqueta de viento y una placa colgando del cinturón. Nos llevaron dentro y encendieron las cámaras de seguridad de la noche anterior. Las grabaciones eran de mala calidad, con ángulos fijos en las esquinas del recinto, pero bastó poco tiempo para verlo. A las 9:30 de la noche, las cámaras captaron al mismo hombre. Se movía entre los puestos de juegos, agachado, deslizándose entre los remolques de premios. Nunca corría, nunca miraba directo a cámara. Solo se movía cuando nadie lo observaba. Y cuando se detenía,
Quedaba inmóvil durante minutos. Vimos más de 30 minutos de imágenes suyas merodeando, entrando y saliendo del encuadre. Siempre cerca del puesto de Claire, siempre cerca de la carpa de espejos. En un punto, se lo vio de pie justo afuera de la lona mientras nosotros estábamos adentro, a menos de 1 metro. Esa fue la parte que más me persiguió después. Cuán cerca había estado sin que lo notáramos. Pensé en aquel silencio del que nos reíamos, ese vacío extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. Tal vez, en realidad, era él quien la contenía. Claire no podía dejar de caminar de un lado a otro cuando salimos del tráiler. Volvía la cabeza constantemente, como si esperara verlo aparecer incluso a plena luz del día. La policía llegó esa tarde, tomó declaraciones y copias del material. Prometieron patrullar la zona, preguntar al resto del personal, pero nadie lo había visto antes, ni después. No había denuncias de desaparecidos que coincidieran con su rostro, ni siquiera entre los trabajadores temporales que iban y venían con las ferias. Al principio lo tomaron en serio, pero, como siempre, el interés se fue apagando con los días. Claire borró las fotos al cabo de una semana. Dijo que no quería esa cara en su galería. Yo guardé una, solo una, no por morbo ni por dramatismo, sino porque algo en su expresión me dejó inquieto. No nos miraba a nosotros. Su cabeza estaba siempre ligeramente girada, como si observara algo más, algo fuera del cuadro. Y supongo que eso es lo que más me atormenta. La posibilidad de que no se ocultara de nosotros, sino que estuviera esperando otra cosa, algo o alguien que todavía no ha llegado. El carnaval desmontó a los pocos días. La carpa de los espejos fue lo primero en desaparecer. Claire y yo terminamos la relación unos meses después, por motivos sin conexión con lo ocurrido. La vida siguió como suele hacerlo, pero a veces, cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa, o paso junto a un estacionamiento vacío con carteles descoloridos ondeando en el viento, vuelve esa sensación, esa presión invisible detrás del silencio, como si alguien siguiera ahí, esperando justo más allá del encuadre.